Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los usuarios que nos hacen el favor de acompañarnos en esta transmisión en vivo. Estamos transmitiendo desde la casa de campaña del doctor Miguel Ángel Mancera, quien ya me hace el favor de acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. El día de hoy estamos reunidos y lo hacemos de manera particularmente digital, utilizando una herramienta que permite que la comunicación se lleve a cabo prácticamente entre los ciudadanos directamente con los principales actores, en este caso con usted, doctor. Le agradezco mucho la disposición para poder platicar y prácticamente a título de una pequeña introducción, justamente me gustaría escuchar de parte de usted el motivo que genera esta transmisión y la razón en particular de platicar con quienes nos acompañan desde el extranjero, a quienes voy a presentar a continuación. Cómo no, muy buenas noches ya, aquí en la Ciudad de México, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Es muy importante lo que vamos a realizar el día de hoy porque para mí conocer, ¿no? ¿Se escucha? ¿O no? Que sí. Conocer las propuestas, conocer qué es lo que están pensando quienes están allá, más allá de las fronteras, siempre es muy importante. También que nosotros podamos platicarles y que yo les pueda comentar lo que estamos pensando para la Ciudad de México, porque además, aun cuando se encuentran en otros países, en otras ciudades, pues conocen cómo es que está o cómo estaba la Ciudad de México antes de su partida. Poder platicar con ustedes toda la experiencia, todo lo que se ha realizado, compartirles cuáles son los proyectos, hacia dónde vamos y conocer al mismo tiempo las experiencias de esos lugares en donde ustedes viven. Lo que tenemos en proyecto para jóvenes, lo que tenemos en proyecto de medio ambiente, lo que tenemos para la ciudad, todo eso es lo que queremos hoy compartir con toda la comunidad y obviamente el interés que sabemos que es de todos ustedes, porque aunque estén allá, pues sus familias sé que están de este lado y es para todos los que vamos a trabajar en conjunto, para sus familias y para ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Tengo el gusto de presentar, ya nos acompaña don Carlos Navarrete, quien entre otras cosas desde su encargo como presidente del Senado tomó particularmente atención en todos los temas relacionados con tecnologías de información y con la dinámica que el gobierno 2.0, este gobierno que utiliza las tecnologías de información, atañe. Incluso si recordamos desde el inicio en el movimiento de Internet necesario, en el acercamiento que hubo de ciudadanos con el Senado, hasta el llevar a cabo uno de los primeros hangouts que se llevaron a cabo en el país, utilizando además la herramienta de Moderator de Google, en el cual se recogieron las inquietudes muy particulares de ciudadanos y a cada una de ellas, en este evento que refiero, se le dio respuesta. Bienvenido, don Carlos Navarrete, a la conversación y quisiera presentarles a quienes nos acompañan conectados a través de la herramienta desde distintas partes del mundo. Nos acompaña en estos momentos Luis Pedrosa, quien actualmente vive en Budapest. Nos acompaña también Luis Hugo Moreno, quien radica en Ontario, en Canadá. Y nos acompaña también Mariana Barrera, quien radica en la ciudad de Nueva York. Bienvenidos a los tres. Y quisiera dar inicio a una ronda de conversación que tendríamos. Comenzamos, por favor, con la pregunta que tuviera para don Carlos y para el doctor Miguel Ángel Mancera. Luis Pedrosa, desde la ciudad de Budapest. Bienvenida, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches hasta México. Acá son ya buenos días el martes. Me da mucho gusto saludarlos desde Budapest, la capital de Hungría, que es donde trabajo. Antes de Budapest viví en Berlín, que bueno, entonces ya he vivido en dos capitales y ciudades bastante grandes europeas. Y quisiera compartir con ustedes hoy una pregunta que tengo de algo que inevitablemente me provoca un shock cada vez que estoy en mi hogar, que es la Ciudad de México, y es la situación del tráfico en la capital, que es algo que no solamente es muy costoso en términos del medio ambiente por la mala calidad del aire, sino también representa un gran costo económico porque se pierden muchas horas sentados en el coche, gastando horas que después deberían traducirse en ser más productivos en nuestro trabajo. Es un gran sacrificio para los nervios de los capitalinos
Y creo que en este aspecto habría muchas cosas que aprender de grandes ciudades, cómo se hacen las cosas en Europa. Y solamente quisiera compartir con ustedes que aquí yo siempre voy y vengo de la universidad en bicicleta. Y en Berlín también es posible. Y eso es posible porque andar en bici es seguro, porque los ciclistas tienen muchos derechos, de hecho tienen más derechos que los automovilistas y solamente menos derechos que los peatones. Entonces, me siento muy segura en las calles de Berlín y de Budapest y un día quisiera ver algo así en la Ciudad de México. Por supuesto, sé que en los últimos gobiernos de la Ciudad de México ha habido un avance muy significativo a este respecto. Sin embargo, sigue siendo difícil, sigue siendo peligroso, sigue habiendo pocas vías para las bicicletas y sobre todo las alternativas para una Ciudad de México tendrían que combinarse con un sistema de transporte público eficiente, limpio y puntual. Quisiera saber, mi pregunta es, ¿qué proponen? ¿Cuáles son sus planes para desincentivar el uso del automóvil y para incentivar el uso del transporte público y de la bicicleta? Gracias, Lucy. Mira, lo primero que te diría es que, como tú bien apuntaste ya, la Ciudad de México está cambiando. Es una Ciudad de México distinta. ¿Me escuchas? Sí. Es una Ciudad de México en donde ahora ya puedes ver muchas más bicicletas de las que veías antes. ¿Cómo se puede lograr esto o cómo se está trabajando? Se está trabajando precisamente con un eje general, que es un eje de movilidad. Movilidad a través de los conceptos de gestión de movilidad, a través de los conceptos de opción para el usuario, que es lo que tú dijiste, cuando tú puedes darle al usuario la opción de cómo trasladarse. Tú optas por trasladarte en bicicleta y es probable que alguien optara a trasladarse en metro y alguien en transporte público eléctrico y alguien en otro tipo de transporte distinto. Esto es cuando la ciudad puede dar oferta para hacerlo de estas diferentes maneras. Hacia lo que vamos es hacia eso, es una oferta integral de movilidad en donde debes de transitar hacia calles completas que te permitan que conviva el transporte público, la bicicleta, el peatón y por supuesto también puedas tener algún espacio para el vehículo privado. ¿Cómo puedes lograr que las personas dejen de usar esto? Mira, por ejemplo, la Ciudad de México, ya te tocó el Metrobús, me imagino. Bueno, con el Metrobús lo que nosotros estamos logrando es que haya más o menos 700,000 usuarios. Estos 700,000 usuarios están moviéndose en 4 líneas que son 95 kilómetros. Pero a lo que vamos es una apuesta todavía mayor, porque Metrobús ha podido comprobar hoy en día que utiliza o es utilizado por más o menos un 15% de personas que tienen vehículos particulares. Quiere decir que han dejado el vehículo. El reto es que esas personas que han dejado el vehículo no se lo dejen a alguien más de la familia para que lo utilice, sino que la opción principal siga siendo cualquiera otra antes del vehículo privado. Tenemos que transitar hacia un modelo de ciudad compacta, porque esta ciudad, cuando se generó como ciudad dispersa, los servicios te quedaron muy retirados. Entonces debemos de hacer una estrategia de ciudad compacta, que la vas a conjugar con ciudad compacta, con un modelo de movilidad, con un programa de movilidad integral, en donde también debes dar otra cosa más al usuario, que es información. Actualmente no tenemos todavía conectadas todos estos sistemas, no los tenemos en un sistema único de información, y tú no sabes exactamente cuáles son todas tus opciones o posibilidades de transporte. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que tenemos 10 corredores de trolebús, no sabes exactamente cuáles son los horarios o cuáles son los destinos de muchos de los medios de RTP, no sabes cuáles son exactamente las rutas del servicio concesionado, ¿no?, que tú llamaste y que conocemos como microbuses, y que vamos hacia cambiar el concepto. Esa es otra de las estrategias,
donde tú cambias del concepto de hombre camión, el que compra su camión y lo trabaja, por una empresa de transporte público. No sé si quiera agregar algo más el senador. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Lucy, muy buenas tardes, noches, de días. Hola. Allá en donde tú vives. Simplemente ratificar la importancia de que una pregunta como la tuya pueda ser contestada con amplitud para ti y para muchos mexicanos, ciudadanos de la Ciudad de México, que viven en varias ciudades del mundo. La visión de ustedes, que ves un transporte moderno en Europa, ecológico, bien trazado, con buenos vehículos, con seguridad, nos da un punto de referencia de lo que requerimos hacer en la Ciudad de México. Qué bueno que haces esta pregunta, porque el doctor Miguel Ángel Mancera, que como tú sabes es el candidato a jefe de gobierno, está consultando a los ciudadanos de la ciudad, pero era muy importante también escucharlos a ustedes, porque ustedes, además de jóvenes, tienen una visión de otra naturaleza desde las ciudades donde viven, y esto para el doctor Mancera y para nosotros es muy importante. Viene una nueva época en la ciudad, viene una nueva etapa de gobierno, con una visión global, en donde lo que hace los países de Europa van a ser un punto de referencia de lo que tenemos que hacer aquí. Gracias por tu pregunta. Gracias a usted. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, señores. Me gustaría, por favor, darle la palabra para su participación y su inquietud a Luis Hugo Moreno, que nos acompaña desde Ontario, Canadá. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Luis. Desde Ontario. Vivo en la ciudad vivo en la región de Niagara en Canadá. Tengo varias preguntas, varias inquietudes, pero una de ellas ya iba un poquito enfocada con lo que Luis dijo antes, pero hay otra más, y es como una problemática que yo también la viví cuando estaba yo en la ciudad, y es una problemática que sigue y creo que va a ser un problema muy grande para todos allá, que es el tema del agua. El acceso al agua es un tema bien importante, porque aquí donde yo estoy hay demasiada agua y aún así hay problemas entre el estado de Nueva York y el estado de Ontario por el agua, porque quien tiene el agua es Canadá, ¿no? Entonces en algún momento puede ocurrir hasta guerras por el agua, ¿no? O sea, lo importante que ellos tienen la visión de cuidar su propia agua. Cuidan tanto su agua y la purifican tanto, o la tratan tanto para que esta no se contamine con los ríos y en el mismo lago Ontario que está aquí enfrente, que tú puedes abrir la llave de tu casa y puedes beber el agua sin ningún problema. De hecho, fue algo que a mí me costó un poco adaptarme cuando yo llegué aquí, que me decían, o yo decía, bueno, tengo sed, voy a comprar un garrafón, que es lo que yo siempre decía allá en México, y no, aquí abres la llave y puedes tomar el agua sin ningún problema. Entonces, yo vivía en el centro allá. Cuando vivía en el centro no tenía tantos problemas del agua, porque se supone que la colonia Juárez es un tanto turística. Entonces, cuando había esos recortes, principalmente en la época de estiaje, que ya estamos por ahí, digamos que no lo sufríamos tanto, pero sin embargo también viví en Iztapalapa un tiempo. ¿Y cómo llegué a sufrir en Iztapalapa? Se nos iba el agua desde el viernes, sábado, domingo, lunes, y era un caos. Yo era estudiante allá en la universidad, en la UAM en Iztapalapa, entonces, no tenía la forma de prevenirme a veces, y era tener que ir a comprar botellones de agua limpia para poderlos usar en el excusado. Entonces, a pesar de que ha pasado ya muchos años, y eso ha sido hace 10 años, el problema por lo que veo no se ha mejorado, no se ha resuelto, sino todo lo contrario. Ahora es peor, pues las condiciones del agua pues no están muy bien. Entonces, ese es un tema bien importante, porque sin el agua pues no hay vida, ¿no? Y pues me gustaría saber qué es lo que van a hacer para prevenir que la ciudad completa tenga agua, porque sabemos que la Ciudad de México como tal sí tiene sus mantos de dónde extraerla, pero la mayoría del agua, o gran proporción de ella, viene de los estados, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer para que podamos, o la gente en la ciudad tenga un buen acceso al agua, y que el agua pues sea de calidad, que se llegue a un momento en donde yo pueda abrir la llave del agua y pues la pueda beber como aquí, ¿no? Yo sé que si regreso allá lo primero que voy a hacer es abrir la llave y beberla, pero por la costumbre, ¿qué es lo que va a pasar, no?
Sí, mira Luis, la verdad las cosas que la Ciudad de México tiene ahora una estrategia, que es una estrategia integral que tiene que ver mucho con todo lo que tú estás comentando. Como tú sabes, hay un problema de cambio climatológico. La Ciudad de México está involucrada en la protección del medio ambiente. Parte de esta protección del medio ambiente pasa precisamente por un tema que tiene que ver con el cuidado del agua. ¿Cómo lo estamos viendo? Estamos viendo que más o menos a unos 20 años podemos llegar a tener una crisis mayor por el cambio climático, es decir, la Ciudad de México podría estar a más de 4 grados de temperatura de lo que está ahora si no tenemos esto revertido. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que trabajar en 3 diferentes ejes para el tema del agua, que es tan importante. Un eje que tú comentaste y que tiene que ver precisamente con la parte de Iztapalapa, que es la calidad del agua. La calidad del agua tiene que ver con que cuando tú abres la llave, pues esta cosa de todas las características que conocemos. No sucede actualmente más o menos con un porcentaje de 300,000 personas. Hay 300,000 habitantes de esta ciudad que todavía no tienen agua en condiciones o en calidades óptimas. Aunque fuera potable y aunque sea potable, todavía no tiene las calidades y cualidades que debiera tener cualquier el vital líquido del agua. Entonces, ¿cuál es el punto que hay que trabajar ahí? Plantas purificadoras. Ya he precisado que para poder lograr esta meta necesitamos alrededor de 18 plantas purificadoras, que debemos trabajar en los 2 o 3 primeros años, más o menos 10 plantas purificadoras, y con eso estarías combatiendo uno de los principales problemas, que es el tema de la calidad entre esos 300,000 habitantes en 3 delegaciones básicamente, lo que es Iztapalapa, que es donde tú viviste, la parte de Venustiano Carranza, que también la ubicas perfectamente hacia el aeropuerto, digamos, y la parte que tiene que ver hacia Xochimilco, que tendría que ser un toque con Tláhuac más o menos. Eso por un lado. Segunda estrategia tiene que ver con el abasto. ¿Cuánta agua tiene, cómo se distribuye en el Distrito Federal? Para que no suceda lo que tú refieres, que se conoce como tandeo, que hoy tienes agua, mañana no, pasado no, después vuelves a tener agua y tienes agua de manera irregular. Para esto requerimos trabajar una estrategia integral que tiene que ver con reparación de fugas. El 40% de agua se pierde en fugas, más o menos. Necesitamos hacer sustitución de tramos, porque hay muchos tramos ya del sistema hidráulico de esta ciudad que tiene mucho tiempo, más de 40 años. Estás hablando de 13,000 kilómetros de la red de agua potable que tiene que ser sustituida. Otra acción más es la captación de agua de lluvia. Esta la tenemos que hacer a través de pozos de absorción. Los pozos de absorción más o menos te lleva una perforación de 20 a 30 metros con un costo de $1,5 millones de pesos, es decir, más de $100,000 que tendríamos que estar erogando. Haces la captación de agua de lluvia y estamos hablando de cientos de pozos que hay que realizar. Ollas de captación, que es un mecanismo diferente y que te sirve también para las partes altas, donde puedes almacenar más o menos 150,000 litros, y estrategias que tienen que ver con la edificación. Los edificios hoy en día tienen que ser sustentables. Para ser sustentables necesitas tener también una red hidráulica que haga la captación de agua de lluvia, que te permita almacenar agua y que te sirva o para áreas comunes, cuando estamos hablando de una unidad habitacional, o bien para riego o para sistema sanitario, y con eso vas a tener también una estrategia más de ahorro. Y la otra se llama sectorización, que para que tú lo imagines más o menos tendrías que ver la Ciudad de México cuadriculada, y cada uno de estos cuadritos serían sectores. En cada uno de ellos tú colocas un sistema de válvulas de presión y puedes saber cuánta agua es la que se está requiriendo para cada zona, y si cambia la presión puedes entender que hay una fuga y entonces atacas la otra problemática que te había comentado.
aisladas no te resuelven el problema, tienen que ser en conjunto, con una línea más de trabajo que es la toma de conciencia del uso del agua por parte de la población. La población tiene que ahorrar agua, tiene que consumir el agua de manera responsable. Sabemos hoy que uno de los puntos donde más se gasta agua, por ejemplo, es en la regadera, hasta 300 litros puedes gastar. Entonces hay que generar una cultura del agua que te permita tener un ahorro, y solo te quedaría un punto más, que es el punto del abasto de agua a la Ciudad de México. Las fuentes de abasto de agua a la Ciudad de México hoy están, una parte en lo que tú dijiste, que tiene que ver con los mantos de esta ciudad, más o menos el 44%, y lo demás en fuentes externas. Una muy importante que tiene que ver con Cutzamala, otra que tiene que ver con el sistema Lerma, entre los dos, un poco más del 30%, y tenemos que buscar una fuente nueva. Cualquiera de estos proyectos pasa por algo que tú también ya referiste, cuando dos estados tienen la problemática del agua. ¿Qué hay que hacer? Verlo con un enfoque metropolitano, ponernos de acuerdo con aquellos estados donde está el agua para que podamos traerla para acá y para que haya una coinversión, también participando, por supuesto, la federación de esta problemática, porque como tú sabes, el agua se considera ya un derecho humano, y entonces es importante que participen todas estas esferas. No sé, Carlos, ¿quiere agregar algo, senador? Muchas gracias. Vamos a escuchar, por favor, ahora la participación de Mariana, que nos acompaña desde Nueva York. Mariana Barrera, bienvenida, Mariana. Gracias, hola, buenas noches. Hola, Mariana. Bueno, yo comparto la preocupación de Lucy y de Luis, sobre todo el tema del agua, me parece prioritario y fundamental. Creo que algunas de las medidas que propones son viables y me imagino que resolverán en algún sentido el tema del agua. Creo que el tema tarifario y de ajustes de tarifa también podría contribuir de alguna manera a eso de lo que hablabas del tema de consumo de agua, estableciendo topes de consumo y demás. Pero bueno, el tema del que yo quería hablar, y que es un tema que me ha llamado la atención por su ausencia, no solo en su propuesta de campaña, sino en los demás candidatos y en los ejes temáticos que tratamos previos a este hangout, es el tema de la cultura, que creo que debería de ser un tema, un eje transversal para el resto de las políticas públicas, pero además me parece que México se ha convertido en referencia tanto en América Latina como en el mundo en materia cultural, de artes plásticas, visuales, cine, literatura y demás, y creo que está la ciudad pasando por una coyuntura que debería de capitalizarse, y no solo eso, sino apoyarse y ofrecer como los mecanismos para estimular que esto siga sucediendo y que se haga más público a nivel internacional. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la propuesta de su campaña en materia cultural? Mira, sí hemos hablado del tema de cultura. Te diría que hay una visión muy importante de lo que tú ya refieres. La Ciudad de México vista como una ciudad cultural, como una ciudad de cultura. Habrá que dividir, obviamente, las formas de manifestación de cultura y los cruces que hace con otras áreas. Uno de ellos, por ejemplo, es el que tiene que ver con el enlace turístico. La Ciudad de México vista como una ciudad de cultura con desarrollo turístico, que puedas proyectarle a la gente que viene de fuera una opción de contacto con las diferentes áreas históricas que tiene esta ciudad, como es el desarrollo del centro histórico, y como es una propuesta que tenemos de corredores turístico-culturales en la ciudad. Alguno en la zona sur, digamos en la parte de Xochimilco, otro más en Iztapalapa, otro más en la parte de Gustavo Amadero, otro en la zona de San Ángel, todos y cada uno de estos con diferentes formas de manifestación cultural. La Ciudad de México tiene hoy una oferta, por ejemplo, en materia de teatro, que es comparable con ciudades como en la que tú estás. Más o menos 30 estrenos tenemos en esta ciudad, y
desgraciadamente solamente se acude al teatro jueves, viernes, sábados, domingos, es decir, no está todos los días como sí sucede en el caso de Nueva York. Entonces necesitamos darle mucho mayor difusión, necesitamos entender también otras formas de manifestación de la cultura, como son las culturas alternativas, darle mucho mayor relevancia al contacto de la cultura barrial. Tenemos un programa que tiene que ver otra vez con la recuperación de la lectura en el transporte público. Vamos a colocar otra vez la lectura, por ejemplo, en metro. En metro tuvimos un programa muy importante que era de leer de boleto, ¿no? Así se llama, leer de boleto, que es leer en lo que tú utilizas el transporte público. Vamos a llevar las expresiones, ya sean los performances, ya sean las obras de teatro, ya sea el teatro vivo, ya sean las diferentes manifestaciones de la cultura, pero a los centros de barrio. Queremos llevarlo esto a las diferentes delegaciones. Reutilización de los espacios públicos delegacionales y obviamente también que la Ciudad de México sea un referente de festivales, un referente de exposiciones, pero que esto se pueda conocer por todos, no solamente por lo que estamos aquí, sino por toda la gente. Entonces, vamos a hacer un cruce muy importante con la Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura y obviamente también con la participación de otras organizaciones que pasan por el tema cultural. La cultura hay que verla como una manifestación o como una expresión de vida, entonces habrá que conocer todas estas formas y todas estas manifestaciones, incluso la que pasa por las culturas ecológicas. Hemos tenido ya trabajo, vamos con un avance importante, vamos a hacer un replanteamiento también normativo en la Secretaría de Cultura de esta ciudad y vamos a designar, como hemos quedado ya con la gente que está interesada en este tema, a alguien especialista en cultura para que se haga cargo de esa secretaría y pueda tomar otra vez una relevancia muy importante, una posición muy importante a nivel mundial. Ya se hacen muchas cosas, ya tenemos muchos espacios, ya se han recuperado muchos centros de cultura en esta administración. Tenemos museos que están digamos redimensionados y que son espacios muy importantes de convivencia. Tenemos exposiciones en donde están al lleno durante toda la estancia acá, pero creo que hay que dar mayor difusión y hay que verlo como un programa de mayor alcance en todas las formas. Te decía yo, como en la cultura y la manifestación de cultura en el tema comercial tradicional, como la cultura alternativa, que pasa mucho por el tema de los jóvenes. Carlos. Senador, ¿alguna Creo que este ejercicio marca un punto de referencia de lo que queremos en la Ciudad de México. Este diálogo con ustedes, hasta Budapest, hasta Canadá, hasta Nueva York, que está siendo seguido por muchos jóvenes, por cierto, a través de esas nuevas tecnologías de la información, es también una muestra de lo que el doctor Miguel Ángel Mancera pretende proyectar en la siguiente etapa de gobierno en la Ciudad de México. Nuestra ciudad es una ciudad con enormes retos, pero también con enormes potencialidades, ustedes lo saben perfectamente. Ahora que la vida les ha permitido vivir en otras partes del mundo, ustedes pueden ubicar lo que la Ciudad de México es y también lo que puede ser en el futuro inmediato con un gobierno que consulte a la gente, que tenga una visión de siglo XXI, que utilice las tecnologías de la información, que pueda escuchar, que pueda planear una ciudad que sea una ciudad reconocida mundialmente. Hay muchas cosas en las que podemos estar muy orgullosos de la Ciudad de México, ustedes lo saben. Una de ellas es que podamos comunicarnos con ustedes desde aquí, desde la casa de campaña del doctor Miguel Ángel Mancera, en el corazón de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, y que muchos jóvenes puedan conocer lo que ustedes han preguntado, lo que el doctor ha contestado, y esto hay que celebrarlo sin duda alguna. Esperamos que ustedes estén muy al pendientes, porque aunque estén lejos de la ciudad, lo seguimos viendo como parte de nuestra ciudad, con una visión mundial, y que pronto, cuando ustedes regresen a México, vean que con un gobierno democrático que iniciará el 5 de diciembre, con el doctor Mancera como jefe de gobierno,
iniciemos una nueva etapa de la ciudad que haga que nos sintamos orgullosos de esta hermosa ciudad que tenemos. Solamente. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo a la agenda que tenemos, tendríamos la oportunidad de tener una nueva participación por parte de ustedes. Me gustaría mucho, hemos hasta este momento conversado con el doctor Miguel Ángel Mancera y con el senador Carlos Navarrete, quien es además coordinador de enlace de la campaña del doctor Mancera a la gubernatura del DF, y hemos comentado y discutido los temas actualmente referentes al ciclismo y condiciones y mejores condiciones para los ciudadanos que puedan utilizar no solo la bicicleta, sino medios alternativos de transporte que además sean eficientes no solamente en tiempo, sino eficientes, incluso amables en términos de ecología para con la ciudad. Hemos escuchado también las opiniones respecto al uso y distribución efectiva del agua en toda la ciudad y los retos que ello implica y los planes que el doctor Mancera en este sentido tiene. Finalmente, en esta primera ronda hemos escuchado también los planes que en materia de cultura para la Ciudad de México se tienen, lo que se ha estado llevando a cabo y los planes que se tienen actualmente. Luis, y que nos acompañas desde Budapest, me gustaría escuchar cuál sería la otra inquietud que pudieras tener, por favor, con el doctor Mancera y con el senador Navarrete. Adelante, Luis. Gracias. Bueno, ahora me gustaría aprovechar la oportunidad para hacerles una pregunta que tiene mucho que ver con el tema que yo estudié en mi doctorado. Primero que nada quiero decir que estoy muy satisfecha por tener la oportunidad de participar en las elecciones como ciudadana mexicana, residente actualmente en el extranjero, pero chilanga al fin y al cabo, y algún día, espero no muy lejano, volverá. Aquí tengo mi instructivo para votar, mi boleta ya llegó. Y me gustaría hacerles una pregunta que les va a voltear un poco la cara de la moneda, precisamente respecto a la participación ciudadana. Y esta pregunta va a parecer que al lado de los grandes temas que ya tratamos, puede ser un tema de poca importancia, quizás simbólico, y que más bien incumbe a ciudades de países muy ricos. Se trata de la inclusión de los residentes extranjeros en la vida política de la ciudad. Yo, después de vivir apenas un año aquí en Hungría, ya fui invitada a votar para el Consejo Distrital. Sin ser ciudadana, ya me invitaron a decidir quién gobierna el nivel local. Eso significa que se me reconoce el derecho a participar en mi calidad de residente, de trabajadora, de vecina, que en estos aspectos soy igual a los ciudadanos húngaros. Hungría es uno de más de 30 países que permiten a los residentes extranjeros votar a nivel local después de cierto periodo de residencia. Pero más de la mitad de estos países tienen una proporción de migrantes chiquitita, de hecho parecida a la que existe en México. A mí, como a muchos investigadores especialistas en migración, me parece que México se está quedando atrás. Los residentes extranjeros son casi 1 millón de personas en todo México y más de 70,000 viven en el DF. Darles el derecho a votar al nivel local podría parecer simbólico. Sin embargo, es algo que dice mucho sobre la importancia que se da a la participación ciudadana en una ciudad, dice mucho de la apertura de un gobierno para el ejercicio del civismo, ahí donde se construye la democracia, que es al nivel local, sin importar el pasaporte. Para mí, permitir a los extranjeros votar a nivel local es simplemente la otra cara de la moneda del derecho que yo voy a ejercer desde aquí. Sería una medida de justicia, de coherencia con principios básicos de la democracia y sería darle un reconocimiento internacional a México como una ciudad de vanguardia en prácticas democráticas. Así que esta pregunta va para los dos, tanto como para el doctor Mancera como candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal y para el senador Carlos Navarrete. Quiero saber si ustedes impulsarían un proyecto así para hacer del DF una ciudad pionera en México, dándole el voto a los residentes extranjeros y más en general, ¿qué planes tienen para integrar a los extranjeros inmigrantes a la sociedad capitalina? Sí, muchas gracias. Mira, Luis, yo creo que la Ciudad de México, como tú bien lo dijiste, apunta a ser una ciudad de vanguardia. El ser una ciudad de vanguardia no solamente te debe colocar como tal en la infraestructura, en el acceso a los servicios,
en las oportunidades, en el desarrollo económico, en el turismo, en el desarrollo cultural, en el desarrollo personal, sino también pasa obviamente por todo lo que son las consideraciones y la comunicación jurídica. Tú estás hablando ahora precisamente de esta forma de reconocimiento de un avance democrático, de una nueva forma o de una forma que tendría que analizarse de inclusión a los procesos electorales en la Ciudad de México. Yo creo que no solamente eso, habría que analizar precisamente estos esquemas, como ahora que estamos con este esquema, dando la posibilidad de que se pueda votar en el extranjero, dejando todavía abierta la posibilidad del voto postal y del voto por internet. Seguramente llegará el momento en que tengamos que actualizar nuestro marco normativo y ya pasemos a nuevas formas de votación, y quizá tengamos una votación electrónica directa de otra vía. Ahora estamos en comunicación 2.0, no sé qué es lo que siga. Lo cierto es que sí, los marcos normativos, yo coincido contigo, tienen que ser actualizados, tienen que ser además armonizados con lo que es la concepción electoral y lo que es la consideración de los extranjeros en una población. Como tú bien sabes, por ejemplo, nuestro sistema de garantías es un sistema de garantías ampliado, y te diría hoy de derechos humanos, porque la Constitución ha sido cambiada, como seguramente tú bien sabes, y este sistema de derechos humanos y de sus garantías tiene una amplitud en donde es para todos, ni siquiera se te pide la condición de ciudadano. Bueno, pues asimismo en todos y cada uno de los avances, seguramente nuestro sistema jurídico irá siendo actualizado para ser vanguardista. A tu pregunta concreta, por supuesto que sí impulsaré todo lo que tenga que ver con las consideraciones normativas, los debates, los foros, los análisis, a fin de que también en el marco normativo y concretamente en el electoral estemos como una ciudad de vanguardia, que además Carlos tiene experiencia en esa materia y tiene algún dato importante que compartir contigo. Gracias, Miguel Ángel. Luisi, yo te quiero dar dos noticias que para mí son muy importantes en el tema que tú nos has colocado. Hace varios meses en el Senado de la República hemos aprobado una nueva ley para los migrantes. Es una ley que puede enorgullecer a México porque por primera ocasión estamos volteando hacia el sur del continente, hacia Centroamérica particularmente. Estamos volteando a ver a los migrantes centroamericanos que llegan a México por Chiapas, rumbo a Estados Unidos, algunos de ellos, y otros más buscando trabajo aquí en México. Nosotros no podíamos exigirle a Estados Unidos un trato digno para nuestros migrantes que van a ganarse la vida en Estados Unidos si no modificamos la ley para darle un trato digno a los trabajadores de Centroamérica que vienen a hacer lo mismo a México. Y en esta nueva ley de migración, cuya ley reglamentaria está tratándose en estos momentos, le da un carácter diferente a los migrantes. Se ha planteado en la ley incluso el otorgamiento de tarjetas de trabajo temporal, para que una familia centroamericana o un padre de familia centroamericano que llegue a México, al pasar de manera legal por las garitas, de sus datos se le otorga una tarjeta que permita una identidad y pueda acceder al trabajo en México, ya sea que se quede aquí o que vaya rumbo a la frontera norteamericana. Pero la segunda noticia es mucho mejor. La Ciudad de México, como una ciudad de vanguardia, ha avanzado aún más de lo que hemos hecho en la reforma a nivel federal. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hace poco ha determinado que para la Ciudad de México los migrantes que lleguen a su territorio son huéspedes distinguidos. No son gente a los que se les persiga, se les trate como delincuentes, se les hostigue, de ninguna manera. La gente que llega de muy diferente condición social y económica a la Ciudad de México viene a una ciudad donde se respetan las libertades y donde hay un espíritu solidario. Y por eso aquí los migrantes son parte de nuestra población. Vienen a trabajar, vienen a aportar, vienen como seres humanos a buscar una mejor calidad de vida
y un gobierno democrático como el que el doctor Mancera encabezará, estoy seguro, porque los capitalinos lo elegirán jefe de gobierno el 1 de julio, va a profundizar este tratamiento hacia los migrantes para que aquí en la ciudad se les reciba como seres humanos con dignidad y se les apoye adecuadamente. Nada más para complementar un dato, fíjate que qué interesante es esta modernización de los temas electorales y qué tan importante será que tenemos ya la noticia de que en el caso del voto chilango hay más o menos a esta fecha unos 1.600 votos que fueron a través del sistema de correo y más o menos unos 1.100 y algo que tienen que ver con el sistema de la votación por internet. Entonces, por supuesto que es muy importante estarlo impulsando. Sabemos que habrá más de 10,000 que podrán realizar este voto chilango, así que qué importante es poder actualizar nuestros marcos normativos. Gracias. Muchísimas gracias. Queríamos escuchar ahora, por favor, la opinión de Luis, desde Ontario, Canadá. Adelante, Luis, por favor. Bueno, voy con otra... ¿Se escucha, verdad? Ok. Voy con otra pregunta. Aquí en la región de Niágara, el tema de la basura es muy importante. Todo se tiene que reciclar, absolutamente todo. De hecho, también fue un shock cuando yo llegué aquí a aprender cómo era eso. Aquí tengo que separar cartón o papel en un contenedor especial que me da la ciudad. En otro contenedor tengo que poner lo que son las latas y el cristal. Yo no puedo poner latas de cerveza y aquí se consume mucha cerveza, entonces no puedo poner latas ni nada de cerveza. Todo eso se tiene que devolver al beer store y las cuestiones orgánicas van en otro contenedor donde yo tengo que comprar una bolsa especial de papel en el Canadian Tire para poderlas colocar ahí. Y si por alguna razón yo no reciclo de esa manera, el servicio que pasa una vez a la semana, no se lleva mi basura. Sin embargo, me pone un sello en mi basura, así enorme, para que todo el mundo lo vea en la calle, que yo no estoy cumpliendo con la reglamentación de Niágara para el sistema de reciclaje, porque el tema es muy importante aquí. En México, nuevamente, yo trataba de separar un poco la basura cuando empezaron a sacar estos pancartas grandes de cómo reciclar. Era demasiadas letras y era demasiada información que nadie le ponía atención. Yo tampoco lo hacía porque era demasiada información. Entonces, sí teníamos un poco la duda, bueno, pues, ¿cómo se va a reciclar? Y al final, el camión pasaba todos los días a las 10 de la mañana, tenía la facilidad de eso, pero nunca se reciclaba nada. Aunque tú lo hicieras en el camión, pues tampoco se hacía. Entonces, este tema también es algo que me gustaría ver allá, porque ya hubo alguna legislación anteriormente respecto a lo que fue el tema del reciclaje de la basura, pero lo seguimos sin ver. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para que esto realmente se cumpla, para que realmente se separe la basura? Creo que hay demasiados beneficios de la basura, y cuando digo beneficios es cuestión monetaria. Hasta a mí me conviene. Cuando yo devuelvo mis latas de cerveza o algo, el beer store me da 5 centavos por cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio o qué es lo que van a impulsar ustedes con ese tema? Mira, la ciudad ha dado un paso muy importante. Lo cierto es que hoy la ciudad ha transitado hacia el cierre de un lugar que tú conociste seguramente, que es el Bordo, este lugar que ha sido ya cerrado, que ha sido ya concluida su cuarta etapa, más o menos duró 17 años, siendo el destino final de la basura. Se calcula que en este sitio debe de haber depositado más o menos unos 70 millones de toneladas de basura. En este tránsito lo que se hará es estar en curso con una licitación internacional para poder utilizar o para poder darle un empleo a todo el biogás que genera este lugar.
¿Qué se hace entonces o qué sigue con el tratamiento de la basura? La Ciudad de México está dando un paso importante. Primero, este cierre. Segundo, separar las diferentes fases de tratamiento de estos residuos sólidos o de estos desechos sólidos, que sería, uno, la recolección, que todavía no tenemos un sistema tan adelantado como el que tú mencionas. Aquí está terciado para los diferentes desechos, buscado por ejemplo, en las islas. Se han colocado algunas islas en la ciudad que están captando más o menos unas 1000 toneladas de basura. La Ciudad de México te genera 9000 toneladas de basura al día. Esto dividido entre lo que es la basura orgánica y lo que es la basura inorgánica. Para la basura orgánica, lo que se está planteando es una estrategia de volverla a composta y utilizarla. Para la basura que es inorgánica, hay una separación, un proceso de separación, en donde una parte se envía para el proceso industrial y una tercera parte más se envía a destino final. El destino final ahora está en lugares que se encuentran fuera de la Ciudad de México, es decir, otra vez la estrategia metropolitana. ¿Hacia qué tendremos que transitar o hacia dónde vamos? A volver hacia tecnologías mucho más avanzadas, en donde puedas tener biodigestores, en donde puedas tener compactadoras, en donde puedas tener la utilización total de lo que tú dijiste que es el reciclaje total de la basura. Es decir, no tienes, me imagino que allá en Canadá no tienes ningún lugar de disposición final, es decir, donde se deposite la basura, sino que toda es transformada. Entonces, sí, hacia allá estamos caminando. Hay que verlo en las diferentes etapas que te mencionaba yo, que tienen que ver con la parte de recolección, la parte de traslado, o la parte, una parte de transición, una parte que tiene que ver con el envío y lo que tiene que ver con el destino final. Es decir, son diferentes zonas. Una parte que es recolección, otra parte que es transferencia, otra parte que es selección y finalmente el traslado. ¿Qué se puede llegar a evitar? Pues la parte del traslado final, cuando ya aproveches todo. Tiene que haber muchas más islas. Sí, las islas han sido todavía criticadas, porque las islas tienes que colocarlas. Las islas, me refiero, cuando te digo islas, son la ubicación de varios contenedores de basura por diferentes tipos de basura en un sitio. ¿Qué es lo que combates con ellos? Lo que combates con ellos son los tiraderos clandestinos, donde la gente va y tira basura de manera clandestina. Entonces, con esta estrategia, con un sistema de recolección moderno, tienes que sustituir más o menos 2600 autobuses en esta ciudad, es con lo que vamos a estar cambiando este sistema. Se ha pensado ya en la generación de electricidad a través de la basura. Obviamente que si compactas la basura también te da un plus, porque puedes utilizarlo para la transformación también en energía. Entonces son varios los pasos todavía que hay que dar, pero la parte importante es que ya fue cerrado este centro del Bordo Poniente. Eso es lo que tenemos en materia de desechos. Okay. Muchísimas gracias. Quisiera, por favor, escuchar nuevamente la participación de Mariana Barrera, que se conecta desde la ciudad de Nueva York con nosotros, y se está integrando Guadalupe de la Rosa, quien vive en Fresno, California, a quien le damos la bienvenida y a quien escucharemos posteriormente la participación de Mariana. Okay. Gracias. Bueno, mi pregunta tiene que ver con el tema del que hemos estado hablando, la importancia de los medios digitales y estas nuevas maneras de comunicarnos, no solo estando lejos, sino para horizontalizar y democratizar la información y la participación ciudadana. En Nueva York, ya que estamos hablando de nuestras propias experiencias, es una ciudad que en 2010 se propuso convertirse en ciudad digital, y a partir de entonces la penetración de banda ancha alcanza el 98% de los ciudadanos. Es una ciudad que integra las redes sociales y nuevos medios en sus prácticas políticas.
información cultural y demás. Y bueno, creo que es un ejemplo de una ciudad que está prácticamente digitalizada en su totalidad. Mi pregunta sería, ¿qué piensan hacer para aumentar la penetración de banda ancha y el mayor acceso a Internet en la Ciudad de México? Mira, efectivamente también hay un proyecto para el tema de ciudad digital, así como lo mencionaste tú. Yo lo acabo de anunciar hace poco en la propuesta, en donde dijimos que atendiendo además a algo que ha sido una declaración de las Naciones Unidas, que es obligación de los estados garantizar el acceso universal a Internet de los ciudadanos, pues se vuelve eso, se vuelve una obligación que tú busques que haya acceso, que cumplas con esa parte de dar acceso universal. ¿Cómo lo estamos pensando? Bueno, pues lo estamos pensando obviamente con desarrollos tecnológicos, con integración de muchos puntos de la ciudad. Tú hablaste de algo que es muy importante, un 98% de acceso a la ciudadanía, lo cual quiere decir que en la mayoría de los sitios deben de tener o debe de tenerse acceso. Tú como ciudadano lo que necesitas es saber que hay un punto cercano a donde tú vives en donde puedes tener acceso a la banda ancha, acceso a Internet. Eso es lo que vamos a hacer en la Ciudad de México. La Ciudad de México queremos que también sea una ciudad digital. Vamos a impulsar este proyecto, es un proyecto que tiene algún análisis ya, tiene algunos esquemas de financiamiento y vamos a ver cómo lo podemos desarrollar y cómo lo podemos llevar a su mejor conclusión en el menor tiempo posible. El compromiso ya está, la nota también ya la hemos tomado en ese sentido, en el sentido de la Declaración de las Naciones Unidas. ¿Qué más vamos a generar con esto? Pues yo creo que vamos a generar otros puntos muy importantes, que la comunicación electrónica o el avance electrónico favorezca para algo que tú misma habías preguntado, que tiene que ver con la cultura. Y esa cultura pasa, por ejemplo, por las bibliotecas digitales, pasa por los utensilios o por los equipos para que tú puedas tener también el acceso a la banda ancha, porque no solamente es dotar de la banda ancha, sino también hacer accesible, y por eso habla de acceso universal, a los posibles usuarios de este derecho ciudadano. Así es como lo vamos a manejar. No sé si Carlos quieres agregar algo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la participación, Mariana. Vamos a escuchar ahora a Guadalupe de la Rosa, la pregunta que tiene Guadalupe de la Rosa, quien se conecta con nosotros desde Fresno, California. Esta sería la última intervención que tendríamos en esta sesión, y posterior a la participación de Guadalupe le agradecería mucho a nuestros anfitriones un mensaje final con respecto a esta transmisión. Adelante, por favor, Guadalupe, muchas gracias. Sí, gracias por la oportunidad. Guadalupe de la Rosa, vivo en California. Tengo un hijo de 5 años que vive conmigo y está la preparatoria. Guadalupe, perdóname, te pediría que subieras un poquito más la voz porque nos costó un poquito de trabajo escucharte. Ok. Está mejor. Bueno, mi pregunta es con respecto a la educación y a los jóvenes. Estoy preocupada, he hablado mucho acerca de los niños, no estudian, no trabajan, y yo pienso que el tema actual en la Ciudad de México excluye a muchos jóvenes. Ellos se quedan sin oportunidad de estudiar la preparatoria. Cuando terminan la universidad no tienen oportunidad de trabajo. ¿Qué piensan hacer con respecto a eso? Sí. ¿Sí está bien? Ok. Buenas noches, Guadalupe. Mira, entiendo que te estás refiriendo al tema de los mal llamados ninis, de las personas que no tienen posibilidad o que no trabajan ni estudian. Hemos ya planteado una estrategia en donde la meta es más o menos atacar esta problemática en un universo de entre 115,000 y 120,000 jóvenes que pudieran estar en esta problemática.
¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacer mucho más oferta y mucho más oferta de captación para poder tener mejor captación y mucho más oferta de desarrollo. Para poder captar el talento que puede estar en cualquiera de estos jóvenes, debe de haber una oferta interesante. ¿Cómo puedes hacer la oferta interesante? Bueno, pues hay que ampliar las posibilidades de educación media, de educación superior, las posibilidades y las oportunidades de posgrados y finalmente lo que tiene que ver con las oportunidades de trabajo. Para esto hemos hablado que vamos a trabajar muy fuerte en lo que es una ciudad de conocimiento. El desarrollo y la educación van a ser temas fundamentales y que van de la mano. Para poder encontrar el desarrollo vamos a dar mucho énfasis en la educación. Estamos hablando de la creación de varias preparatorias en la Ciudad de México, de más oferta para los jóvenes a fin de poder captar talento. Estamos hablando de que en estas ciudades, en estos centros de conocimiento, en estos desarrollos de conocimiento, lo que queremos es que haya investigación, que haya obviamente desarrollo de tecnologías, pero que también haya incorporación a los sistemas productivos por parte de los jóvenes. Vamos a dar incentivos a fiscales para quienes contraten a jóvenes. Vamos a tener esta otra oferta que platicábamos ya con Mariana, que tiene que ver con el acceso a internet, y vamos a generar espacios de salidas anticipadas o a tomar en cuenta lo que son las salidas anticipadas, es decir, de aquellos jóvenes que no pueden esperar hasta terminar una carrera profesional, pero quieren incorporarse ya a un proceso productivo. Entonces, toda esta oferta la vamos a realizar, además con el desarrollo de la cultura, con el desarrollo de la economía y obviamente con el desarrollo también del deporte, que va aparejado con la salud de los jóvenes, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a quienes han estado acompañándonos a lo largo de esta intervención. Hemos tenido la oportunidad, y hago un micro resumen para los usuarios que están conectados a través de internet siguiendo este evento. Hemos tenido la oportunidad de platicar con el doctor Miguel Ángel Mancera, candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y con el senador Carlos Navarrete, quien está a cargo de toda la cuestión de enlace para la campaña del doctor Mancera. Y a lo largo de esta conversación con ciudadanos mexicanos que radican en el exterior, hemos podido escuchar las opiniones e inquietudes alrededor de temas como ciclismo, uso y distribución efectiva del agua, cultura y planes para la ciudad en términos culturales, participación democrática, participación en la vida democrática del país por parte de extranjeros residentes, el manejo y los planes que hay respecto al problema y al reto que implica la basura. Y hemos escuchado también las opiniones que tienen respecto al acceso a Internet y los planes de reducción de la brecha digital en nuestra ciudad, y los planes con respecto a la educación, particularmente a aquellos jóvenes que hoy carecen de ofertas de captación. Agradecer en primera instancia a los ciudadanos que nos han compartido sus opiniones en línea, y además de agradecer al doctor Miguel Ángel Mancera y al senador Carlos Navarrete, quisiera pedirles por favor sus últimos comentarios precisamente para cerrar esta sesión. Yo les agradezco particularmente la oportunidad de compartir el micrófono con ustedes. Muchas gracias. Solamente para reiterar el agradecimiento a todos los que participaron, todos los que están siguiendo este proceso y el desarrollo de la Ciudad de México, los cambios de la Ciudad de México desde los diferentes países en donde se encuentran ahora residiendo. Comentarles que vamos a trabajar para que haya una ciudad de la cual ustedes se sigan sintiendo orgullosos, se sigan sintiendo orgullosamente chilangos, y que cuando vuelvan acá pues puedan darse cuenta de todos los cambios, de todo lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar mucho por esta ciudad, porque sea una ciudad cada vez más segura, porque sea una ciudad cada vez más moderna, porque sea una ciudad cada vez mejor para todas las familias de ustedes que sabemos que están por acá y que desde esta ciudad les van a comentar los avances. Muchas gracias por compartirnos también sus experiencias. Les deseo la mejor de las suertes a todos nuestros paisanos que están por allá, y aquí nos tienen a sus órdenes para lo que los podamos servir. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muy brevemente,
jóvenes, después de este intercambio con el doctor Miguel Ángel Mancera, podrán ustedes empezar a vislumbrar que algo muy importante está ocurriendo en la Ciudad de México. Algo importante porque en un juego democrático, de acuerdo con la normatividad y las leyes, vamos a renovar al gobierno, vamos a generar una nueva expectativa para la ciudad, una ciudad de siglo XXI, una ciudad moderna, una ciudad que tiene muchas potencialidades y que merece ser gobernada por un hombre con humanismo, con conocimiento, con sensibilidad, con muchas ganas de llamar a la sociedad a participar para enfrentar los retos que nuestra hermosa ciudad tiene. Y a ustedes muchas gracias por esta oportunidad de poder dialogar. Nos han visto muchísimos más, muchos jóvenes que están al pendiente, que sabían que esta videoconferencia se iba a llevar a cabo, y estos son los mecanismos modernos de comunicación. Las viejas campañas han pasado ya a la historia, y hoy hacer una campaña del siglo XXI también es comunicarse con ustedes, que viven en muchas partes del mundo, como Miguel Ángel Mancera se está comunicando con todos los habitantes de la ciudad en una intensa campaña de lado a lado, dialogando, escuchando, preguntando lo que la gente quiere del gobierno próximo, y seguramente que los capitalinos van a actuar con sensibilidad y con inteligencia. Esperamos que les demos una buena noticia allá donde ustedes viven el 1 de julio, porque los capitalinos van a elegir bien, estoy seguro. Muchísimas gracias, senador. Con esto concluimos la sesión de Hangout que se ha llevado a cabo por parte del doctor Miguel Ángel Mancera, candidato a la jefatura de gobierno del DF, con ciudadanos radicados en el exterior. Quiero agradecer particularmente a Luis y Pedrosa, que radica en Budapest, a Luis Hugo Moreno, que nos acompaña desde Ontario, a Guadalupe de la Rosa, que nos acompaña desde Fresno, California, y a Mariana Barrera, que nos hace el favor de acompañarnos desde Nueva York. A los cuatro, muchas gracias por su participación. Y a los usuarios que nos acompañaron en esta ocasión en línea, agradecerles su participación y, por supuesto, escuchar todas las opiniones que tengan respecto a este evento que se acaba de llevar a cabo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Emilio Saldaña y con esto despedimos nuestra transmisión. Muy buenas noches.